El Señorío de Jesús. Parroquia San Juan Apóstol, zona 6. Hermanos, estamos en misión y esta noche reflexionaremos sobre el Señorío de Jesús, Señor de la historia. El canto de Filipenses nos dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanas y hermanos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de este medio virtual. Estamos en misión. Cristo ha resucitado y queremos anunciarlo a todas las gentes. Ese es el mandato de Jesús el Señor. Para iniciar vamos a hacer un momentito de oración. Nos ponemos en las manos del Señor y dejamos que su Espíritu nos diga las palabras precisas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, la gloria de Dios, para bien de las almas, propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para definir, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar esta noche este servicio de la iglesia a tu pueblo. Dirección al progresar. Amén. Eso es, hermanos. Comenzamos entonces con la gracia del Espíritu de Dios, que es el que nos anima. Él es el motor, Él es el que nos da vida. Y como dijo Jesús, es el que va a estar siempre presente con nosotros, es nuestro abogado. Que Él entonces pueda darnos palabras, pero sobre todo darnos entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón esta noche al Señor Jesús. Para comenzar, entonces, vamos a tener una pequeña presentación y yo quiero que hagamos un poco de memoria. Hemos venido del gran día de la resurrección y en la primera semana de Pascua, en esta gran cincuentena pascual, hemos empezado con nuestra misión, el querigma, el gran primer anuncio. Queremos hacerles conocer a todos los hermanos y hermanas, aquellos que están en sus casas y que nos escuchan, que nos han abierto las puertas, recordarles cómo el Señor tiene una pedagogía, un método para llevarnos hacia Él. Por eso, la semana pasada, que fue nuestra primera semana de Pascua, nosotros hemos reflexionado sobre el amor de Dios. Dios es amor. Dios nos ha hecho por amor. Y dice la palabra que todo lo hizo bien. Nos hizo a su imagen y semejanza. Luego vimos que hay situaciones que nos rompen y esa gran situación es el pecado
que nos ha creado una ruptura y lo percibimos cuando estamos tan disconformes, cuando estamos en situación de pecado. Sin embargo, Dios nos ofrece la salvación a través de su Hijo. Entonces, hacemos un poquito de memoria. Vamos a ver un poco lo que dijimos en la primera semana. Y en la primera semana hablábamos de la misericordia de Dios creador. Dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, con la misma dignidad. O sea, no somos dioses, pero Él nos ha hecho similar a su imagen y nos ha hecho de ternura, nos ha hecho de amor. Y lo más importante es que Dios vio que eso que Él había creado era bueno. ¿Qué significa? Significa que estamos hechos de bondad. A veces cuando decimos es que tenemos una gran tendencia al mal, yo siempre quisiera pensar que tenemos una gran tendencia al bien, porque Dios nos hizo desde lo bueno, desde el amor. Entonces, eso es importante y es lo que reflexionábamos en nuestro primer encuentro hace una semana, cuando decíamos que Dios es amor y nos ha creado por amor. Y vio Dios que esto que había creado era bueno. Y vemos que su actuación se va a dar a lo largo de la historia de la humanidad. Dios constantemente nos va a llamar. Y vamos leyendo las Sagradas Escrituras y vemos que en distintas maneras Dios ha querido llamarnos. Y que aquellas cosas que aparecieron como castigos, al final Dios siempre quiere reconciliarnos. Siempre quiere hacer la paz con nosotros. Siempre quiere la alianza con nosotros. Y no nos abandona. Somos nosotros quienes muchas veces nos separamos de Dios. Nos perdemos. Pero entonces Dios es insistente. Dios es obsesivo con nosotros. Su amor es un amor obsesivo que nos persigue, nos busca, nos espera. De tal manera que no nos damos cuenta y llega el pecado y rompe esta amistad. Aquel paseo que nos habla la palabra del Génesis, que Dios se paseaba con Adán y con Eva en el jardín, esa armonía de relación con Dios se ve rota por el pecado. Nos fractura, pero además nos fractura interiormente, nos aleja de la amistad con Dios. La obsesión de Dios es acercarnos, que entendamos cómo es su amor. Y para eso aparece su Hijo Jesús, que nos va a indicar el camino y que nos va a volver a juntar con Dios. Va a reparar esa ruptura y nos va a volver a poner en amistad con Dios. Nos va a devolver la amistad, nos va a devolver el ser hijos de Dios. Es un poco lo que interpretábamos el martes pasado en nuestra reflexión con el Padre Gabriel. La obsesión de Dios, Dios es un obsesionado por nosotros. Y dice la palabra del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, con tal magnitud, con tal fuerza lo ha amado, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cuando creamos en Él, cuando lo aceptemos, cuando entendamos y nos dejemos tocar por Jesús, para que aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que tenga vida plena. Así nos lo va a decir después del Evangelio de San Juan. Entonces Jesús ha venido y ha dado su vida por nosotros. Nos ha hecho conocer la bondad del amor del Padre. Toda su vida, sus años de prédica, la vida con sus apóstoles y con sus seguidores, tratan de darnos a entender de qué manera Dios nos ama y quiere darnos a nosotros la alegría de la salvación, la plenitud de la salvación. Vamos a encontrarnos entonces con unas experiencias que nos hacen sentir la lejanía de Dios, la pérdida de Dios. Y una de las primeras experiencias va a ser esta mujer, una discípula. En la historia de los evangelios, en la narración, nos hablan en diferentes momentos de María.
María, esta mujer que al encontrarse con Jesús en la historia de su vida, se entiende que su vida solo tiene sentido al lado de su Señor, al lado de su Maestro, y lo va a contemplar y lo va a seguir, va a permanecer fiel a Él, incluso al pie de la cruz. Y de las mujeres que están al pie de la cruz junto a la Madre de Jesús. Imagínense que alguien que había encontrado a una persona que le daba sentido a su vida, lo tiene que ver morir, lo tiene que ver padecer. Y sufre intensamente esa pérdida. Y la narración del Evangelio dice que esta mujer, que ya tiene el dolor de haberlo visto crucificado, va presurosa a buscar su cuerpo para consolarse, por lo menos para verlo, para ungirlo de nuevo, para embalsamarlo. Ella quiere estar con su Señor, aun cuando Él está muerto. Pero ¿se imaginan ustedes y yo el dolor de esta mujer que ya venía herida por la cruz, por la muerte en la cruz de Jesús, y se encuentra con un sepulcro vacío y llora? Cuando esta imagen de una mujer llorando en un sepulcro vacío nos debe traer la imagen de la desolación. Esta mujer está desolada, llorando. Ha perdido a su Señor, no lo encuentra. Por lo menos tenía la esperanza de irlo a ver muerto, verlo allí sepultado en la cueva, en el sepulcro. Pero no está su Señor, no está su cuerpo. Ella no sabe dónde lo han puesto. Esa experiencia de pérdida es muy profunda y el evangelista dice que esta mujer está llorando en el sepulcro. Y no es capaz de reconocer lo que hay alrededor. Dice que los ángeles le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Hemos perdido algo y no sabemos dónde está, pero a veces hemos perdido a alguien y quisiéramos saber dónde está. Tantas desapariciones, tantas personas que se fueron un día y no pudieron volver y se perdieron en el camino. Esta es una experiencia interesante de esta mujer discípula, pero vamos a ver que hay otras experiencias de pérdida y nos la narra también el Evangelio de San Lucas. Dice que están estos dos discípulos, conocidos como los discípulos de Emaús, los discípulos de Jesús, que están encerrados, porque a la muerte de Jesús, miren, Jesús ha muerto en la cruz como un revoltoso, y probablemente que sus seguidores les esperaba el mismo camino, ¿verdad? El mismo fin. Por tanto, esos están temerosos. La situación los obliga a encerrarse, a cerrar las puertas porque tienen miedo de lo que pueda pasar. La situación está muy tensa. Ellos están con miedo porque su Señor ha muerto y con él ha muerto su esperanza. Su líder ha muerto. Sin embargo, ese miedo va a desaparecer cuando aparece Jesús entre ellos. Y el miedo nos quita la paz, el miedo nos llena de angustia, llegamos hasta el pánico. Y las primeras palabras de Jesús para esos hombres temerosos: la paz con vosotros. Y por si no querían entender, les enseña sus manos y el costado abierto. Ese Jesús que había sido su amigo, que había caminado con ellos y que había muerto en la cruz, ahora se presenta resucitado. Y para que no les quede duda de que es el mismo Señor, les presenta, le da pruebas de que Él es Jesús, el que ha muerto en la cruz, pero que ahora está allí con ellos, para que ellos aprendan a reconocer desde las heridas de Jesús al Maestro, al Señor. Y ese Señor les da la paz. Una tercera experiencia que quería compartirles es la experiencia de los discípulos de Emaús.
Yo creo que esta experiencia es muy fuerte para nosotros en esta convulsiva tierra nuestra, donde cada vez que vamos a votaciones o escuchamos a algún candidato, esperamos que las cosas cambien. O lamentablemente nos defraudamos, creemos que va a haber un cambio y no hay cambio. Pues a los discípulos de Emaús les pasó eso un poco. Ellos pensaban que con Jesús las cosas iban a cambiar, que las cosas iban a tener otro rumbo, que la política iba a ser diferente, que los pobres iban a tener otro espacio. En fin, tantas cosas que se habían ilusionado al tener a Jesús como líder, que la situación de Jesús muriendo en cruz los llena de desesperanza. Y estos que habían ido tras Jesús a Jerusalén, ahora se regresan a sus casas desconsolados, desesperados, sin esperanza. ¿Y cuántas veces nosotros también nos pasa lo mismo? Caminamos de regreso desesperanzados. Perdemos la esperanza. Ponemos nuestra confianza en un líder o ponemos nuestra confianza en un negocio, perdemos nuestra confianza en alguna persona y de repente todo se desbarata, todo se cae. Y experimentamos profundamente el desconsuelo. Estamos desolados. Nosotros esa experiencia la hemos vivido muchas veces. Nuestros sueños sociales se terminan. Los sistemas políticos no responden, los sistemas económicos no responden. Un negocio que comenzamos se nos cayó y nosotros creíamos que con eso íbamos a salvar la situación, íbamos a salir de pobres o íbamos a mejorar la vida, pero sin embargo eso no sucede. Esa es la experiencia de los discípulos de Emaús. Regresan desconsolados y están tan turbados, tan desconsolados que no logran reconocer que Jesús camina con ellos. A pesar, dicen ellos, de que ardía nuestro corazón. Mire cómo es el desconsuelo que a veces tenemos, que no nos deja reconocer que Jesús es el Señor que camina con nosotros. Entonces, hermanos, queremos ahora tratar de reflexionar. Yo quiero plantearles a los hermanos que están conectados, a las hermanas que están conectadas, que puedan reflexionar estas preguntas que voy a ir haciendo poco a poco, a partir de estas tres experiencias de desconsuelo. Y además pueden colocar sus respuestas en el comentario del chat, si quieren. Después podríamos comentar también con ustedes. Preguntémonos en este momento, ¿por qué lloro? ¿Acaso tengo yo una experiencia como María Magdalena? ¿Acaso yo he perdido a mi Señor? ¿Qué es lo que me duele tanto? ¿Qué se me ha perdido? Un negocio, una familia, un hijo que se me metió en la droga, un esposo que se alcoholizó, una hija que me frustró mi sueño de que ella iba a sacarnos adelante y ya desapareció, se fue. ¿Qué se me ha perdido? ¿A quién he perdido en este tiempo? Pensemos en todas las pérdidas que han habido este tiempo, de gente que no pudo decir la última palabra a su ser querido, que no lo pudo ver, que no lo pudo escuchar, su último lamento o su último deseo. O a lo mejor, hermano, tú que estás allí, hermana, tú que me estás escuchando, piensa en ese ser querido que se fue y que no pudiste verlo, que no te dio tiempo de saludarle, de hacer una llamada, y ya no está. ¿A quién he perdido en este tiempo? ¿Y cuáles son mis miedos? Los miedos que nos provoca la situación de incertidumbre en esta crisis sanitaria. ¿Qué va a pasar?
Tengo miedo de perder el trabajito porque ya mi marido perdió el suyo y ahora no sabemos qué vamos a hacer con un solo salario. No nos alcanza. Y mis hijos no van a poder ir a la escuela, al colegio. ¿Cuáles son mis miedos? Que me desespere y termine en la depresión. ¿Cuáles son mis miedos? Que caigamos en una rutina de estar conectados sin estar comunicados realmente. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué me provoca desesperanza? Escuchamos en la radio tantas cosas que se dicen, que la vacuna, que el COVID, que la muerte, que la desnutrición, que el trabajo, que el salario. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En qué podemos esperar? ¿O qué podemos esperar? ¿O cuándo se terminará esto? Ayer visitaba a una persona mayor y me decía, hermana, gracias a Dios no me he enfermado, no me ha dado nada. Una persona mayor, en mis 84 años, no me ha dado nada. Pero no se imagina cómo sufro este encierro. Esto es lo que estamos viviendo, hermanos. ¿Y cómo lo vivimos? Pensando que esto es lo último y que ya no hay nada más. O protestando constantemente porque tenemos que resguardarnos. O yendo sin cubrirnos ni protegernos. Porque ya mejor que se acabe todo esto y que ya me acabe yo también. ¿Dónde está nuestra esperanza? Pensemos qué nos está provocando la desesperanza y la tristeza. Vamos a seguir un poquito más con otras preguntas en la siguiente presentación. Hablando de la esperanza, podemos llegar a la conclusión que millones de personas en el mundo entero la han perdido. Es más, muchas veces no han tenido esperanza. Han ido por la vida sin esperanza. La esperanza es algo poderoso, hermanos. Significa tener una certeza o una promesa, una seguridad sobre el futuro que nos hace seguir adelante. Cuando perdemos la esperanza, nosotros nos paralizamos, porque no vemos hacia adelante, no vemos horizonte, no vemos futuro. Pero, ¿qué es lo que nos ha hecho perder la esperanza? Las circunstancias, las pandemias, el desempleo, la angustia, la enfermedad. Pensemos un poco en eso. O a lo mejor fueron las decisiones que hice mal. Pensé que este matrimonio iba a ser para siempre y resulta que no. O pensé que mi hijo iba bien en sus estudios y resulta que se juntó con malas compañías y no me di ni cuenta o se lo permití. Porque no quería presionarle, le di demasiada libertad y no presté atención. Tuve malas decisiones en la crianza de mis hijos. O me busqué una pareja que no era la correcta y le hice caso y no fui capaz de ver más allá de lo que estaba pasando con esa persona. O a lo mejor en el pasado está mi dolor. En el pasado triste. Mi mamá nos dejó, mi papá nos abandonó. Tuve muchas penas o no tuve preparación. Hay muchas circunstancias que nos pueden quitar la esperanza, que a veces están en el pasado y lo arrastramos como un gran fardo que nos aplasta y nos impide seguir andando. Vamos a dejar unos momentos de silencio y reflexión y si alguien quiere ir escribiendo alguna cosa, alguna respuesta o comentar algo para este momento, mientras reflexionamos vamos a escuchar una oración, así tranquilos, serenos, para que el Señor nos vaya abriendo la mente y el corazón.
Le pedimos a nuestro hermano de los controles que nos coloque ahorita esta oración del desierto. Y la vamos a ir escuchando pausadamente como está en este pequeño video que nos hemos bajado de YouTube. Oración del desierto. Pongo mi micrófono. No se escucha el video. Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón, para que nunca la amargura sea en mi vida más fuerte que el en el desierto de mi corazón, para que nunca ahoguen los fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz. Pon, Señor, una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón, para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón. Pon, Señor, una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón, para que no me busque a mí cuando te busco y no sea egoísta mi oración,
Pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Hermanos, ahora queremos, luego de reflexionar estas preguntas, queremos pasar a este segundo momento que nos hace reconocer al Jesús como el Señor. Y queremos retomar esas tres experiencias, la de esta mujer llorando porque lo ha perdido, y esta mujer que su vida cambia totalmente, su visión cambia totalmente, cuando el Señor resucitado le da un nuevo nombre, y no porque sea distinto del anterior, sino porque ella logra reconocer la voz de su Señor. Jesús le dijo María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo Rabuní, es decir, maestro. Así nos narra el Evangelio de Juan. Imagínense cómo estaba ella desolada, que no lograba reconocer la figura de su Señor. Pero su oído se agudizó y cuando su maestro, cuando su Señor la nomina, le dice María, ella logra reconocer. Hermano, hermana, ¿escuchas tú tu nombre? Escucha cómo Dios te llama. Juan, Álvaro, María, Margarita, Jennifer. Escucha cómo te nombra el Señor. Carla, Andrea, Sofía. Así con cercanía, Chiqui, ¿cómo te dice el Señor? Dice tu nombre. Escúchalo. Reconoce su voz, esa que te está diciendo al oído. El Señor te está nominando, te está llamando a ti. Necesitamos escuchar con alegría cómo el Señor resucitado nos llama. Nos dice nuestro nombre. Escuchemos nuestro nombre para poderle reconocer a Él resucitado. Esta es la experiencia de esta mujer. Esa que lloraba desconsolada, ahora cuando ve a su Señor, cuando escucha su voz, entonces la alegría y el consuelo vuelve a su corazón. Y es enviada a anunciar a sus hermanos la buena noticia del Jesús resucitado. Este es uno de los pasajes más bonitos que nos presenta el Evangelio de Juan y que hemos leído la semana pasada en la Eucaristía. María se convierte en la discípula anunciadora de buena noticia, porque ha escuchado su nombre de la voz del Maestro resucitado. Luego miramos la experiencia de los discípulos. Vamos a ver cómo el Señor resucitado es reconocido como es el Señor. Eso es interesante porque la experiencia ya no es la de Jesús el Maestro simplemente, sino que ahora es el Señor. Este resucitado ha entrado en una nueva situación. Por eso después Pablo nos va a hablar de los grandes signos cristológicos y tiene una tónica especial. El libro de los Hechos nos va a narrar una cosa interesante. Ese Señor es el que ha sido crucificado. Ellos van a sentir que su corazón tenía una sensación diferente, pero no logran reconocerlo. Porque el resucitado nos lleva a agudizar los sentimientos también.
a entenderlos. A veces no nos damos cuenta que nuestro corazón arde, pero arde por el Señor. Nosotros lo dejamos que arda por otras cosas. Y Él es el Señor el que nos arde el corazón, pero que además nos abre la mente para entender sus escrituras. Es importante. En medio de tanto desconsuelo, en verdad es Él el único que nos da luces. Él es el único que hace arder nuestro corazón en plenitud. Y luego la experiencia de encontrarnos con el Señor resucitado para irlo a anunciar. De eso se trata el querigma, anunciar al Jesús resucitado, que nos va a proclamar el libro de los Hechos. En estos días, el libro de los Hechos es uno de los libros que más se lee en las misas diarias, en la palabra diaria. Y va a ser como machacona la idea. Y de eso se trata, hermanos. Y él va a cambiar una tónica que a veces no nos damos cuenta, porque siempre estamos diciendo Jesús ha resucitado. Sin embargo, el libro de los Hechos nos va a decir una gran verdad. Mire, la cruz había sido dictada por aquellos que lo mandaron a crucificar. Esa fue la última palabra dictada por los grandes jueces que lo crucificaron, que lo condenaron a muerte. Aquel pueblo que gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Ese pueblo dio su última palabra, crucifícalo, no lo queremos. Sin embargo, dice el libro de los Hechos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Esta acción eso es lo más importante en este momento del querigma. Si la última palabra de aquel pueblo enardecido había sido crucifícalo, crucifícalo, la palabra última de Dios es darle vida al Hijo, levantarlo. Dice que lo levantó, él estaba allí tirado, colgado, tirado en el sepulcro. Sin embargo, Dios lo rescata, Dios lo resucita, Dios lo levanta. Y esa acción de Dios es palabra de vida. Le da vida. Con esa forma, con esa acción, Dios le pone un sello a Jesús de decir, lo que tú has hecho, hijo mío, eso es lo que da vida. Por tanto, yo te levanto, yo te ensalzo, tú que has sido clavado en la cruz, mi palabra te va a levantar y te va a poner en pie. Ese es el sentido del querigma de estos días, del anuncio, ¿verdad? Nosotros que creíamos que había muerto, nosotros que creíamos que estaba todo perdido, que ya no había salida, que se había perdido el maestro, que todo lo que él nos había enseñado eran solo palabras y que todo había terminado en la cruz. Nosotros que hemos vuelto desconsolados, ahora nos encontramos que a ese que habíamos creído acabado, Dios lo va a levantar, lo va a resucitar. Entonces la esperanza vuelve, hermanos, pero no es una esperanza tonta, sino es una esperanza que tiene fundamento en un Jesús resucitado, un Dios que le ha dado vida al Hijo y le ha puesto sello de vida a sus acciones. Eso es lo que da sentido a nuestra esperanza y así lo va a proclamar el Evangelio o el libro de San Pablo en los Corintios. Hermanos, esa acción de Dios es el que da sentido a nuestra esperanza. Esa es la que nos invita a esperar contra toda esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, si el Padre lo hubiese dejado en la cruz o en el sepulcro, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos nada que esperar. Pero Cristo ha resucitado y eso es lo que le da sentido a la esperanza. Hermanos, esta pandemia va a terminar. Estamos seguros que va a terminar. No todo está perdido. Nuestros hogares se van a reconstruir. Nos volveremos a encontrar con nuestras amistades, con nuestros seres queridos. Podremos ir a visitarles. Porque Cristo es el sentido de nuestra esperanza.
La pérdida de nuestros seres queridos sin haberles visto por última vez, sin haberles saludado, Cristo nos va a dar el sentido a esas pérdidas, a esos duelos y a esos cambios. Vamos a encontrar nuevo sentido al vivir, nuevo sabor a la vida. Es que Cristo ha sido resucitado por el Padre. No todo está perdido, no todo es muerte, porque Cristo ha resucitado. Él ha secado nuestras lágrimas, nos ha dejado abrazarle como lo dejó a María, ha hecho arder nuestro corazón como en los discípulos de Emaús. Nos ha mostrado sus manos y su costado para que contempláramos que ese Jesús crucificado es ahora el Jesús resucitado que le da valor a nuestra esperanza. Él es nuestra garantía. Y en los signos cristológicos nos vamos a encontrar con Pablo. Pablo hace todo un cambio en su vida. Pablo va a descubrir el sentido profundo que tiene la cruz. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos la cruz? No quisiéramos que se nos muriera el ser querido. No quisiéramos que nos pasaran cosas duras. Le huimos a la cruz. ¿Y quién quiere la cruz? Tendríamos que ser enfermos mentales para querer sufrir por sufrir. Pero con Pablo llegamos a entender el sentido profundo de la cruz. Ese que cuelga del madero, ese que está allí, ese es el que nos salva. No es un sufrir por sufrir. Ese Señor que está colgado del madero ha sido levantado por el Padre. La cruz tiene sentido. Si nuestra cruz la colocamos dentro de la cruz de Jesús, nuestro dolor y nuestro sufrimiento tienen sentido. Entonces Pablo nos va a cantar en varias de sus cartas, nos va a decir al inicio, en la carta de los Filipenses, en la carta a los Colosenses, en estos cantos vamos a encontrar lo que en la que proclaman el señorío de Jesús. Jesús es el Señor, pero es un Señor que fue crucificado y que desde la cruz nos salva porque el Padre lo ha levantado. Cuando esta palabra dice, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, no es solamente una palabra proclamada, sí, yo creo en Jesús resucitado, yo levanto mi mano por Jesús resucitado. Tiene que ser una experiencia profunda de consuelo en nuestro corazón. Y es una experiencia que debemos pedir con mucho ardor al Señor. Señor, déjanos experimentar el misterio profundo de salvación en tu cruz, en la cruz que vivimos cada día, pero también permítenos experimentar el misterio de tu Pascua resucitada. Que Dios nos devuelva la alegría, nos devuelva la esperanza, porque Él, el Padre, lo ha resucitado para nosotros, para darnos garantía que nuestras penas, que nuestros dolores, que nuestros sufrimientos tienen sentido, porque Él lo ha resucitado y ha confirmado que todas las acciones del Hijo eran válidas, que la manera que tuvo Jesús de enseñarnos que el Padre era amor, eran válidas, y que si nosotros queremos experimentarle, que tenemos que seguir a Jesús el Señor. En esto se basa esta idea de los signos que Pablo nos proclama. El Señor que se abajó, el Señor que se hizo como nosotros, el Señor que fue clavado en la cruz, ese ha sido levantado por el Padre para darnos vida. Si llegamos a entender ese misterio salvador, habremos entendido todo. Ya no necesitaremos más cosas. Habremos entendido el sentido de la salvación de la cruz, pero sobre todo el sentido de la esperanza en la resurrección. Todos nuestros males van a pasar y van a pasar cada día y van a pasar las penas y lo vamos a vivir cada día si cada día lo vivimos desde la misericordia de Dios.
El mensaje del señorío de Dios dice que no todo está perdido, que Jesús es el Señor de nuestra historia. Él va haciendo la historia con nosotros. Esos grandes y esos pequeños acontecimientos de nuestra vida, Jesús los acompaña. Pero necesitamos agudizar la vista. Así como María necesitó agudizar el oído, los discípulos de Emaús necesitaron también entender cómo ardía su corazón. Nosotros necesitamos entender cómo arde nuestro corazón por Jesús. Necesitamos a Jesús. Entonces, Dios lo ha resucitado para que nosotros lo reconozcamos como nuestro Señor, como quien nos va a levantar también de la cruz y quien nos va a hacer pasar a un espacio de nueva vida. Pero no es al final de los tiempos. Empieza aquí y ahora. Así nos va a decir San Marcos en el capítulo 1. El reino de Dios empieza aquí y ahora. El sentido de la salvación en la cruz tiene que tener sentido aquí y ahora. Es hoy que te está llamando el Señor a saborear desde tus cruces su señorío, del Señor resucitado. Queremos entonces que desaparezcan los miedos, que dejemos atrás el miedo y que podamos dejar que el Señor nos dé la fe que necesitamos. Aquí dice, deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Sí, hermanos, sí, hermanas. Dejemos entonces que la fe haga su trabajo en nosotros, que Jesús, el Señor de la historia, haga su trabajo en nosotros. Vamos a escuchar un canto final y antes vamos a leer esta oración porque creemos que esta noche Dios va a hacer cambios en nuestra vida, en tu vida, en tus desilusiones, en tus llantos, en tus dolores, en tus sufrimientos, en aquella persona que está sufriendo en una cama, en un hospital, en aquella que no nos podemos comunicar porque solo salen los médicos a decirnos qué pasó esta noche o cómo siguen las cosas. En medio de esa incertidumbre, Dios viene para darnos vida, porque Él que resucitó al Hijo, también nos resucitará a nosotros. Ese es el sentido de nuestra esperanza. Entonces haremos esta pequeña oración, agradeciendo a ustedes que nos han querido escuchar, que han querido compartir este momento con nosotros, que nos dejaron entrar en su casa, aun cuando todos tenemos que estar en nuestra casita, ustedes nos han permitido entrar. Queremos agradecer a los hermanos de la misión que se han preocupado por el servicio del audio, de los videos, de la conexión. Y hermanos, estamos en misión y la misión es anunciar a Jesús resucitado. Él es el sentido de nuestra esperanza. No todo está perdido. Todo cobra nueva vida en Jesús. Entonces cerramos nuestros ojos. Para quienes están viéndonos, vamos a hacer un momentito de silencio y yo voy a leer esta pequeña oración para finalizar con un canto que escucharemos. No tenemos comentarios, los hermanos están muy calladitos, pero le agradecemos a aquellos que nos dieron mensajes, que nos avisaron que no se escuchaba o que no se oía, no se miraba bien, pero aquí estamos. Hagamos oración. Padre amado, gracias por las promesas que me dan esperanza y ánimo para seguir adelante. Pongo delante de tu altar mis situaciones. Tú las conoces, Señor. Tú sabes lo que me está pasando. Tú sabes lo que necesito. Tú conoces mis necesidades. Aquí las pongo delante de ti. Tú conoces mis proyectos. Tú sabes que estoy buscando cómo salir adelante. Tú sabes que soy frágil. Pongo delante de ti a mi familia, a mis hijos,
a mis hijas con sus problemas, con sus dificultades, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a los abuelos, a las abuelitas, a la vecina que no sabemos qué está pasando mal o está pasando bien. Pongo delante de tu altar a todos mis hermanos y vecinos y vecinas, a todo nuestro pueblo. En fin, Señor, pongo en tu altar todo mi ser, mi salud y mi enfermedad, mis preocupaciones y mis alegrías, mis esperanzas y mis gozos. Lo hago con la certeza de que en ti encuentro respuesta. Tú que resucitaste a tu Hijo, que no lo dejaste caído, tú que lo levantaste, me das la certeza de que tú no me dejarás defraudado, que tú eres mi esperanza. Sí, Señor, eso es lo que creo, que tú eres el único que me da las respuestas plenas. Lo creo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos el último canto para despedirnos esta noche. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, lo exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma de siervo de Dios, y se asemejó a todos los hombres en su condición, haciéndose hombre, se humilló, se hizo obediente hasta morir en la cruz, hasta morir en la cruz. Por eso Dios de modo admirable a Cristo exaltó y le otorgó un nombre tan alto que a todo excedió, para que así el cosmos entero se centre en Jesús. Él es el Señor que todo conduce al Padre. Amén.